Hola a todos, bienvenidos a este proceso formativo de manera sincrónica que vamos a estar trabajando para complementar los procesos que ya habían iniciado ustedes, que son patrocinados por PAMI y que tienen el fin de fortalecer sus estrategias pedagógicas y por lo mismo posibilitar procesos de calidad en sus intervenciones. Gracias por la oportunidad de seguirles acompañando. Sé que en estas condiciones es mucho más complejo, pero sé que estamos todos con el entusiasmo de compartir, de aprender y que vamos a aprovechar lo más posible esta posibilidad de aprendizaje. Quiero hacerles saber que dentro de los documentos que PAMI les ha compartido, hay un documento que tiene por título Documento Guía. En este documento, ustedes pueden ir seleccionando los recursos de acuerdo en el orden que ahí aparecen. La intención es que avancemos en ese orden para que la lógica del proceso tenga sentido y que les pueda ir sirviendo el acompañamiento que se hace a partir de estos videos o cápsulas que estoy yo grabando. La intención de este tema es ampliar un poco los procesos de lectura y escritura en la etapa de preprimaria. Como ustedes pueden ver, lo que yo tengo en pantalla es un archivo Prezi. Este archivo Prezi también está compartido en la carpeta entregada a PAMI. Sin embargo, a veces este archivo podría tener dificultad de abrirse por el tamaño o por la necesidad de banda ancha de internet. Por lo tanto, yo este archivo también lo he convertido en PDF y ustedes también tienen acceso a él de esta manera para tomar sus notas si ustedes así lo consideran. Vamos entonces a iniciar hablando acerca del ejercicio práctico que ustedes tuvieron a bien contestar. Me anticipo diciendo que yo algunas veces abro la pantalla y otras veces la cierro para que tengamos oportunidad de ir compartiendo y discutiendo algunos temas. Así que no se vayan a preocupar si en ocasiones aparezco o desaparezco de su pantalla. En el ejercicio práctico habían unas preguntas específicas y una de ellas tiene que ver con la edad en la que ustedes consideran que los niños podrían aprender a leer y escribir. Y había otra pregunta que quiero yo retomar que tiene que ver algo con las planas. En principio, compartirles que el proceso de lectura y de escritura es más un proceso mental que un proceso motor. Entiéndase, motor específico de la mano. Entonces, definitivamente responde más a un proceso de madurez del niño, de madurez a nivel cerebral. No es una cuestión de madurez de personalidad como nosotros a veces lo manejamos, sino a nivel de desarrollo de su cerebro. La lectura y la escritura, al igual que la matemática, son sistemas creados por el hombre. Esto significa que no es algo fisiológico o algo que el ser humano ya tenga en sí para aprenderlo y desarrollarlo de forma natural, sino que tiene que ser es un sistema que tiene que ser aprendido. Al ser un sistema que requiere de aprendizaje, es importante saber que va a requerir de una madurez específica del cerebro para poderlo interpretar y para poderlo aprender. Habiendo dicho esto, es importante saber que la parte del cerebro que permite el aprendizaje de procesos abstractos, que la lectura, la escritura y la matemática son procesos abstractos, lo van a ir posibilitando más o menos cuando el niño tiene entre 5 años y 6 años, la mayoría 6 años. Esto significa que para entonces el niño habrá alcanzado una madurez en su cerebro que le permite comprender de mejor manera las representaciones de situaciones que no ve o que no comprende. Por ejemplo, el 3, una representación de la cantidad de 3 objetos, no es lo mismo a ver los 3 objetos que ver el numeral 3 y poder pensar en las 3 representaciones. Este proceso que acabo de mencionar lo alcanza fácilmente o de mejor manera un niño a los 6 años que un niño a los 2 o 3 años. Entonces, es importante hablar de un error común que nosotros cometemos en Guatemala y tiene que ver en que vemos más el aprendizaje de la lectura y la escritura como una repetición memorística o como algo que el niño después de repetirlo muchísimas veces lo va a aprender. Y es por esto que en muchas instituciones educativas privadas o del Estado, desde que el niño tiene 2 años, empiezan a trabajar la identificación de vocales, los trazos, la repetición, y esto definitivamente no responde a la madurez o al desarrollo ideal para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Habiendo dicho esto, también es importante recalcar que la plana entonces no contribuye muchísimo. De pronto la plana o la repetición de algunos trazos podría favorecer la caligrafía en niños más grandes, pero no en los niños más pequeños.
¿Esto por qué? Porque en sí el trazo no es lo que le va a generar la comprensión de la abstracción. El trazo no es una cosa más que una repetición, una cuestión memorística y muchas veces podría hasta frustrar el proceso. Es decir, estar insistiendo en que genere el trazo podría frustrar el proceso natural de su desarrollo del cerebro para alcanzar el momento oportuno para comprender el sistema de lectura y escritura que utilizamos. Entonces, vamos a empezar con el tema en sí y es bien importante que sepamos que cuando hablamos de lectura o de aprender a leer y escribir en la preprimaria, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a la lectura emergente. La lectura emergente, ¿qué es la lectura emergente? La lectura emergente no es otra cosa más que un proceso que debe darse desde adentro, por eso el nombre emergente. Es un proceso que parte de la propia necesidad e interés de los niños. Algo que se vaya marcando dentro del contexto, algo muy cotidiano que el niño le empiece a traer su atención. Algo que haga que el niño se interese en querer leer, escribir, en querer conocer más de esto, aunque todavía no logre alcanzar de forma madura el sistema como tal. ¿Cómo podemos desarrollar o cómo podemos apoyar o acompañar esta lectura emergente? La lectura emergente implica el tener más conciencia de los sonidos, de las palabras, de que las cosas se escriben. Podemos hacerlo bastante bien en el hogar, acompañando a un niño con un vocabulario muy rico, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estas herramientas o estos pasos o procesos que se deberían de cumplir para decir que estamos trabajando la lectura emergente? Y para eso nos vamos a ir a este gráfico que vemos por acá y debo ir contando uno por uno. A grandes rasgos, es muy probable que ustedes ya manejen algunos de estos o que ya tengan noción de ellos, pero es importante enfatizarlos y también considerar que, en efecto, el hacerlos todos es lo que implicaría el trabajo de la lectura emergente. No solo hacer uno o dos, sino que tendríamos que estarlos trabajando todos para que sea realmente funcional. Voy a irles contando un poquito de cada uno de ellos y de cualquier manera durante el proceso y durante las cápsulas se van a ir hablando más de cada uno de estos temas. Uno, conciencia fonológica, ahí lo voy marcando para que ustedes lo puedan identificar, es básico y necesario. Este implica la posibilidad de que el niño sea consciente de los propios sonidos que genera, que pueda de alguna manera también identificar los sonidos que genera el otro y poderlo replicar. Esto refiriéndome a el aprendizaje del lenguaje o aprendizaje de la comunicación lingüística en los primeros años de vida. Sin embargo, cuando ya hablamos de chicos de 5 y 6 años, la conciencia fonológica incluye el identificar que dos palabras inician con un sonido similar o que inician con un sonido diferente, el sonido final y también, que es más complejo, los sonidos intermedios. La conciencia fonológica se trabaja mucho a partir de una muy buena dicción, de estar hablando correctamente las palabras, de acompañar al niño en identificar algunos errores. Por ejemplo, cuando dicen tomate, mami, quiero pomate, y entonces la posibilidad de decirle, ah, tú quieres tomate. Y pedirle que, por ejemplo, observe bastante bien la posición de labios, de lengua, tomate. Súper necesario que se haga para que el niño vaya siendo más consciente de este proceso y pueda entonces empezar a replicar sonidos, palabras de una manera mucho más fácil. Conciencia del lenguaje escrito. Esto no significa que el niño sea capaz de escribir. Esto lo que significa es que el niño va a ser capaz de entender que todo lo que decimos tiene una forma de escribirse y entender que esos gráficos que observa, estas gráficas y dibujos que podría pensar el niño, representan un sonido. Entonces, cuando los niños empiezan a decir cosas como, mira, aquí está mi nombre, aunque quizá lo que diga ahí es otra cosa, o dice, aquí dice mamá y lo que dice ahí es otra palabra, eso quiere decir que ya está teniendo conciencia del lenguaje escrito, que sabe que todo lo que se escribe se puede decir y que todo lo que se dice tiene una forma de escribirse. Vocabulario, importantísimo a nivel institucional y a nivel familiar que los niños tengan la posibilidad de ir trabajando diferentes palabras, de ir aumentando su vocabulario, porque esto le va a permitir mucho mejor habilidad en el momento de la lectura y la escritura ya de forma sistemática. E incluso en la lectura y escritura emergente le facilita muchísimo la comunicación, el expresar ideas, el comunicarse, entonces es vital. Vamos a seguir acá con la grafomotricidad. Y aquí sí quiero hacer una acotación y un énfasis específico en este tema.
En Guatemala, ante todo, voy a hablar específicamente de Guatemala porque en otros países no necesariamente sucede así. En Guatemala, cuando hablamos de grafomotricidad, muchísimas veces, si no es que siempre, centramos la mirada en lo que aquí llamamos estas estrategias, ¿sí? De aprestamiento, que en general el aprestamiento es preparar al niño para. Aquí en Guatemala, aprestamiento le decimos hacer bolitas, entorchado, y aprestamiento es en realidad todo esto que están viendo en pantalla. Pero grafomotricidad, acá en Guatemala lo centramos en hacer esas técnicas de motricidad específica. Y en realidad la grafomotricidad no define en eso únicamente, sino que define los movimientos motores grandes que le permiten al niño tener procesos de grafías posteriores. Esto significa que un buen desarrollo de lectura y escritura emergente en niños de 4, 5, 3 años, 6 años debiese incluir mucho movimiento y mucho desarrollo motor. Un pasamanos, un columpio, un resbaladero, el bailar, el moverse, genera lectura y escritura emergente. Esto creo que es un mito que hay que irlo quitando en la idea de si hace bolitas y entorchados va a poder escribir, porque va a poder escribir mejor si a los 3, 4 años está haciendo mucho movimiento con el cuerpo, está trabajando su braquiación, tiene mucha fortaleza en espalda, logrará mucho más cosas cuando llegue a los 6 años que haber pasado haciendo muchas bolitas sin haber desarrollado las partes gruesas primero. Y esto no significa que como en enero ya desarrolló la parte grueso, ahora hace lo específico. Al contrario, debería estar trabajando todo el tiempo lo motor grueso para entonces en algún momento muy acotado o casi llegando a los 5 años y medio, empezar a trabajar motricidad específica que no tendría por qué ser tampoco todas las técnicas marcadas como una semana de bolitas, una de entorchado, sino que hay mucha variedad de cosas que podemos hacer para la eficiencia motriz y no necesariamente estas técnicas. Lo hago aquí a colación y lo acoto porque es súper importante que empecemos a transformar eso en los salones de clase. El lenguaje oral, obviamente tenemos que buscar que los niños hablen con un lenguaje oral fluido y que puedan expresarse para pedir lo que necesitan. Esto significa, ante todo, que no vayamos a estar cayendo en estas cuestiones en las que el niño señala, medio dice una palabra y nosotros reaccionamos. Es muy común en la actualidad que los niños no logren decir palabras completas o palabras correctas aun cuando tienen 5 años de edad. Y esta pauta nos va diciendo que conforme pasan los años y el desarrollo social, los niños están teniendo menos desarrollo del lenguaje. Esto podría ser por el exceso de uso de aparatos tecnológicos o dispositivos tecnológicos y el niño pasa mucho tiempo con el dispositivo y no interactuando con los adultos de su hogar. Podría ser también poca interacción del adulto o poca preocupación por la forma de la adicción. Entonces creo que hay que prestarle especial cuidado a este aspecto. La comprensión oral es la posibilidad del niño de ir entendiendo lo que el otro dice, de lo que el cuento dice, de lo que las palabras le tratan de decir o lo que debe de comprender en un mensaje específico. Y por último tenemos la animación a la lectura y la escritura, que en realidad lo que busca es la motivación y el exhortar al niño a que en algún momento determinado tenga el deseo de conocer libros, de conocer de títulos, de aprender cada vez más, de pedir que le lean un libro, por ejemplo. Esto sería lo que podríamos hacer para trabajar la lectura emergente. De esto ustedes pueden incluso revisar un poco más de bibliografía que está incluida en la carpeta donde ustedes podrán afinar muchos de estos elementos que hemos hablado ahora. Ahora, para ir centralizando, ¿en qué nos tendríamos que enfocar al momento de trabajar la lectura y escritura emergente? Aquí hay 3 elementos importantísimos que deberíamos de desarrollar. El 1, lo mencionaba antes, a ver, permítanme que baje un poquito esto para que les quede bien en pantalla. A ver, creo que en un momentito más les va a aparecer. No lo logro achicar. Pero bueno, en lo que se destraba un poco acá la máquina, ¿cuáles son las 3 áreas que hay que cubrir? Las 3 grandes áreas que hay que cubrir con la lectura y escritura emergente. Tenemos el paso número 1, que es identificar cada palabra, ahí va, ahí estamos. Identificar que cada palabra que se evoca puede representarse gráficamente, es decir, que todo lo que se dice, recién lo decía, pero cuando avanzamos en estos 3 pasos podríamos decir que vamos en buena ruta para la lectura y escritura emergente. Que el niño pueda decir que lo que ve gráficamente es una palabra y que incluso invente algo que diga esa palabra, aunque no sea lo que realmente dice.
Número 2, conciencia fonológica. Y número 3, comunicar a través de la escritura e interpretar textos. No estamos hablando de forma sistemática. Comunicar a través de la escritura podría ser a través de garabateos, a través de dibujos e inventar un relato de un libro, por ejemplo. Es súper importante que le demos esa posibilidad y esa libertad al niño de descubrir qué cosas cree él que dice un documento y qué cosas cree él que podría escribir o representar de algo que leyó. Quiero mostrarles algo. Les voy a mostrar una imagen que tengo por acá preparada. Ahí está. Quiero que la veamos porque recién estábamos hablando de grafomotricidad y no quería dejar de mencionar esto. Cuando hablamos de grafomotricidad y por lo que estoy hablando de lo fino y lo motriz específico, tenemos que hablar del desarrollo del niño. Los niños se desarrollan por dos leyes. La ley del desarrollo cefalocaudal, que significa que va a lograr controlar de su cabeza hacia abajo, parte de su cabeza, el cuello, el tronco, y el desarrollo próximo distal, que significa que el niño se desarrolla o fortalece desde el centro, lo que está más cerca de su espina dorsal, hacia afuera, lo que está más lejos, que en este caso serían los dedos. Un niño logra tener una precisión en sus dedos y alcanza este desarrollo próximo distal partiendo de espalda, brazos, muñeca, manos, dedos, llega a los dedos más o menos a los 5 años y medio. Entonces, si ustedes ven esta imagen, es el proceso, digamos, natural que representa la forma de escribir de los niños o la forma de agarrar el lápiz de los niños según su desarrollo próximo distal. Si ven el primero, y quiero mostrarles acá con este recurso que yo tengo acá, que es un marcador, el primero tendríamos a niños entre un año y año y medio haciendo esta toma para colorear, no importando lo que agarren. Entonces, que es el agarre cilíndrico, va después de uno que se llama agarre de garra. El agarre de garra es antes del año y es cuando el bebé hace esto para agarrar sus objetos, ¿sí? Entonces, en esta edad es básico que los elementos sean gruesos, incluso hay unos crayones de forma de huevo, con diferentes formas, para el de garra, y luego vamos a este. Entre los 2 y 3 años se puede pasar o transitar al agarre, que es este digital pronado, que regularmente sucede que va para esta parte. Se toma de más arriba y se usa toda la mano para dibujar. De 3 años y medio a 4 años está esta pinza, pero esta pinza, si ven, no es la misma pinza que nosotros usamos. Esta pinza prácticamente es así. Es un proceso natural y lo que deberíamos de esperar es que el niño llegue a los 4 años y medio o 5 para empezar a perfeccionar el agarre del lápiz. Si ven, es un proceso técnico que no necesariamente es entonces, si yo tengo sala de 3 años o aula de 3, en este caso estaría yo diciendo que me ubico. A ver, quiero marcarles acá para que estemos todos en la misma línea. Si yo tengo sala de 3, estamos hablando que es este agarre, pero yo no podría exigirle entonces al niño que haga este. Y si yo quiero que perfeccione, tengo que ir viendo cómo mejora este y no a la fuerza pasar a este, porque entonces le bloquearía todo el proceso, ¿sí? Es importantísimo saberlo porque muchas veces tenemos aula de 3 años maternales en muchas instituciones privadas y resulta que forzamos mucho estos procesos sin que realmente sean naturales o que sea realmente lo que tendría que estar pasando. Vamos a regresar entonces a la presentación que teníamos antes. Y ya estamos por acá. Quiero que vean esto. Vamos a avanzar en esto antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí? Si ven acá, tenemos algunos ejemplos de lo que podríamos trabajar a nivel lectura emergente. Esta cuestión del mundo letrado, sé que muchas veces se ocupa, sé que muchos lo conocemos, pero es muy interesante verlo, verificarlo ya en los niños y cómo esto ayuda a identificar incluso algunos ambientes. ¿Qué significa el mundo letrado? El que le podamos colocar un nombre a los elementos simplemente para que el niño vaya asociando la palabra y el objeto. Esto no es para que lo memorice, o sea, la idea no es memorizar, no es que le pasemos tarjetas y nos diga qué es lo que dice la tarjeta, sino que el niño pueda dar un paso a la asociación
palabra, dibujo. Lo que sí podríamos hacer en algún momento son juegos de memoria, ¿sí? En donde tengamos, por ejemplo, el objeto y la palabra y poderlas unir. Pero quiero que veamos, a ver, me fui para afuera, ahora voy a donde estábamos, aquí está. Tenemos acá, por ejemplo, estos títulos, pero acá, en este caso de la vaca que ustedes están viendo acá, es para entender, en este caso, a ver, vamos a bajarlo un poco acá. En este caso, el hacer el sonido onomatopeico y el ver el animal, por ejemplo, y entender entonces que esto nos va a favorecer la lectura y la escritura emergente. Hacer el sonido, la representación de un avión, la representación de los chorros, cómo cae la lluvia, todos estos sonidos en los que jugamos, obviamente, con nuestro sentido articulatorio, fonoarticulatorio, nos permite entonces generar un proceso de lectura y escritura más sano. Si vemos acá, este me encanta porque es un ejemplo de lectura usando algunas imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, la vaca con mugidos le dijo al pato que el cerdo estaba rebosando en el lodo. Este tipo de lectura ayuda mucho porque el niño se involucra, el niño le interesa, el niño lleva una secuencia, aprende con el ritmo de la lectura, aprende a seguir las nociones, etcétera, etcétera. Súper importante que lo podamos trabajar con los niños y que podamos trabajar estas lecturas gráficas. Estos son pequeños ejemplos, no significa que estos sean los únicos que existen o los que ustedes tienen que hacer. Seguramente ustedes tendrán otros más y sabrán entonces cómo incorporarlos y cómo trabajarlos con los niños. Vamos a dejar hasta acá con esta explicación de la lectura y escritura emergente. Van a seguir con el orden de la guía y en un momentito más seguramente se encuentran conmigo en un video adicional de este proceso formativo.